Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Omar Martínez. Hoy vengo con nueva información. ¿Sabes en qué consiste la reforma tributaria? Si te gustó el vídeo, suscríbete, y si no, de todos modos, gracias por verlo y comenta si el vídeo fue bueno. Dale me gusta. Saludos. 1. ¿En qué consiste la reforma? La reforma tiene 5 capítulos. Y impuesto a las personas naturales. Estamos creando un sistema impositivo que logre que los que más ganen tengan una mayor tasa efectiva de tributación. El sistema, que hemos llamado IMAN, Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, logra que se cree una curva progresiva de tributación, mayores tasas a mayores ingresos, y que establezca un mínimo por debajo del cual no puede ubicarse nadie. Así logramos poner un piso para que no tengamos tasas de tributación inaceptablemente bajas en los segmentos de ingresos más altos. Y impuestos a las sociedades. Las empresas que hoy pagan 33% de impuesto de renta, pagarán ahora este impuesto con una tarifa de 25%. Se crea además un nuevo impuesto denominado IE, calculado sobre la renta con una tarifa de 8%. La suma de los dos impuestos equivale a la tarifa de 33% vigente en la actualidad. El IVA, el SENA y la salud recibirán una participación fija, con destinación específica y exclusiva en el nuevo impuesto IE. Ambas entidades siguen operando con las mismas reglas de gobierno corporativo que tienen hoy, en la que se destaca la participación de los trabajadores y los empresarios en el consejo directivo del SENCIE. Los impuestos con los que hoy se grava el empleo serán reducidos de 29,5% a 16%. Este menor costo de la contratación permitirá incrementar el empleo formal en 1 millón de trabajadores. Y la reforma de IVA. Hoy día existen 7 tarifas de IVA: 0%, 1%, 6%, 10%, 16%, 20%, 25% y 35%. Esto genera enormes cargas administrativas para las empresas y para la DIAN. Es un sistema complejo de administrar y comprender. Para simplificarlo, la propuesta elimina las tarifas del 1%, 6%, la del 10% y todas las que hoy se encuentran por encima del 16%. Se crea una tarifa de 5%, con lo cual al final existirían 3 tarifas: 0%, 5% y 16%. Los insumos de las cadenas productivas agropecuarias pasan del 16% al 5% para aliviar la carga de impuestos pagados que deban ser cobrados por la empresa, y se le permite descontar su pago del impuesto de renta. Esto elimina la figura de devolución en efectivo y mejora el flujo de caja de las empresas, particularmente las pequeñas y medianas. Se permite que quienes venden productos gravados a tarifas inferiores al 16% puedan descontar los IVAs pagados en sus insumos, en su totalidad. Hoy en día, los bienes y servicios que se venden a una tasa inferior, solo permiten descuentos hasta esa misma tasa. Se pasa el servicio de restaurantes a la categoría de excluido del impuesto y se crea un impuesto al consumo del 7% para esta partida. Finalmente, se crea un impuesto al consumo de lujo para los bienes que hoy se encuentran al 20%, 25% y 35% para que las tasas totales de impuestos permanezcan en esos niveles, pero ahora como una combinación de IVA e impuesto al consumo. Esto permite la eliminación de 3 tarifas de IVA. IF ganancias ocasionales. Se reduce la tasa del impuesto a las ganancias ocasionales por la venta de activos poseídos por más de 2 años, del 33% a una tarifa del 15% a la venta de sociedades y del 10% a la venta de activos. Se busca estimular por esta vía que la gente pague este impuesto y no diseñe figuras complejas y costosas para eludirlo. Normas anti-evasión y anti-elusión. Finalmente, la reforma contiene un conjunto de normas, acordes con estándares internacionales, para evitar que existan figuras a través de las cuales algunas empresas puedan tener tratamientos más favorables que otras, siendo todas las demás condiciones iguales. Estas normas buscan promover la cultura del pago de los tributos y poner al país en la misma ruta de otras jurisdicciones más avanzadas en materia tributaria. 2. ¿Se gravará la canasta básica? No, los bienes que hacen parte de esta canasta permanecen en las categorías de excluidos y exentos. De hecho, se reduce la tasa de IVA de los insumos que se utilizan para producirlos, apoyando a los pequeños y medianos empresarios del sector. 3. ¿Se aumentarán mis impuestos? En Colombia hay alrededor de 4,6 millones de contribuyentes al impuesto de renta. De estos, solo 1,1 millones declaran renta, y el resto, pagan a través de sus retenciones en la fuente. Para el grueso de los 4,6 millones, el impuesto a la renta va a bajar, puesto que se le reducirán sus retenciones hasta llegar a la curva del imán, cuyas tasas están por debajo de los niveles que se pagan hoy.
En las personas de mayores ingresos, sin embargo, hoy se encuentra un grupo importante que pagan alrededor de 5% o menos de tasa efectiva de impuesto barra ingreso bruto. En estos casos sí habrá un incremento, que busca que esta tasa suba a medida que sube el ingreso, llegando a un nivel de 15% como tasa máxima para personas con ingresos superiores o iguales a 20 millones de pesos. Las comparaciones internacionales muestran que en cualquier caso, las tasas a las que aspira esta primera reforma, siguen siendo inferiores a los estándares internacionales. 4. ¿Se eliminan los parafiscales? No, se sustituye una fuente de financiación del SENA y el ICBF basada en el impuesto a la nómina que se paga por los trabajadores de menores ingresos por un impuesto a las utilidades, que no castiga a la creación de empleo. 5. ¿Y cambia en algo el funcionamiento del ICBF y del SENA? No, el único cambio será en una de sus fuentes de financiación, pero las entidades seguirán funcionando como hoy. Es importante destacar que sus ingresos no se verán afectados. Se crea una fuente de destinación específica precisamente para asegurarlos. 6. ¿Las empresas van a pagar más impuestos? Al sumar los efectos que se generan por disminuir la carga sobre la nómina y la creación del IE, lo que se va a observar es un alivio para aquellas empresas más intensivas en trabajo, estimulando así la creación de empleos formales. 7. ¿Se gravarán los dividendos? No, la tributación de dividendos seguirá siendo la de hoy, es decir, que solo pagan impuestos a los dividendos los accionistas en el caso en que la utilidad no haya sido gravada en la sociedad. Con información del Ministerio de Hacienda.